Se requiere secar un material sólido de 30% a 5% de humedad, empleando aire a 88 grados centígrados. El aire sale del secador a 38 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Se requiere 1000 kilogramos por hora. Obtener del material seco. El aire está a una atmósfera de presión. Determina el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida del secador. Para este problema tenemos un secador. El objetivo del secador es disminuir la cantidad de humedad en un material. Este secador consta de 4 corrientes. La corriente 1 sería la corriente de entrada, la corriente 2 sería la corriente de salida. En la corriente 3 tenemos la entrada de aire seco y en la corriente 4 tenemos la salida de aire húmedo. Algo extra en este problema sería que tenemos un ventilador en la corriente 4, es decir, en la corriente de salida del aire. El objetivo del problema es calcular el flujo volumétrico de este ventilador que está a la salida. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos proceder al llenado de los datos de nuestro problema. De nuestro problema sabemos que necesitamos secar un material sólido que contiene un 30% de humedad. Entonces, sabemos que a la entrada hay un 30% de humedad. Bueno, damos intro. Y para calcular el porcentaje de sólidos, o más bien en este caso sería la fracción de sólidos, a 1 le vamos a restar la fracción másica del agua. Entonces la restamos y obtenemos la fracción de sólidos. Sabemos que esto lo vamos a hacer empleando un aire que está a 88 grados centígrados. Entonces ponemos por acá la temperatura, 88 grados centígrados. Y sabemos que el aire va a salir del secador a 38 grados centígrados. Entonces aquí ponemos 38 grados centígrados y que va a tener una humedad relativa del 80%. Entonces la ponemos también. Ponemos el 80%. Y bueno, sabemos que requerimos producir 1000 kilogramos por hora de material seco. Y este material seco solo debe de tener un 5% de humedad, es decir, 0.05. Para calcular la fracción de sólidos hacemos lo mismo que hicimos en la corriente 1. A 1 le vamos a restar la fracción de agua. Entonces a 1 seleccionamos la fracción de agua y tenemos aquí la fracción de sólidos en la corriente 2. Una vez que tenemos esto, podemos calcular nuestros balances general y por componentes para así resolver las incógnitas que tenemos en nuestro problema. Entonces nuestros balances nos quedarían de la siguiente manera. Tenemos que nuestro balance general nos queda que el flujo másico 1 más el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. Para el balance de los sólidos tenemos que el flujo másico 1 multiplicado por la fracción de sólidos en 1 va a ser igual al flujo másico 2 multiplicado por la fracción de sólidos en 2. Para el agua tenemos que el flujo másico 1 multiplicado por la fracción de agua en 1 más la masa de aire seco multiplicada por la humedad en 3 va a ser igual al flujo másico 2 multiplicado por la fracción de agua en 2 más la masa de aire seco multiplicada por la humedad en la corriente 4. Y de el balance de sólidos podemos despejar a M1, dado que conocemos a M2, conocemos la fracción de sólidos en 2 y conocemos la fracción de sólidos en 1. Entonces esto vamos a hacerlo para calcular el flujo másico 1 y lo hacemos en la celda correspondiente. Entonces nos vamos a donde está el flujo másico 1 y tenemos que va a ser igual al flujo másico 2 multiplicado por la fracción de sólidos en 2 y esto dividido entre la fracción de sólidos en 1. Cuando damos enter y de esta manera calculamos el flujo másico 1. De esta manera ya tenemos el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Para corrientes de aire tenemos que el flujo másico va a estar dado por la masa de aire seco sumado con el producto de la masa de aire seco por la humedad en la corriente que deseemos obtener el flujo. Entonces para la corriente 3 nos va a quedar esto y para la corriente 4 nos va a quedar esto. Si estas dos ecuaciones las sustituimos en nuestro balance general, nos quedaría una ecuación como esta que tenemos aquí. Una vez que eliminemos los términos semejantes y que factoricemos, nos va a quedar esto, que nos dice que la masa de aire seco la podemos calcular restándole al flujo másico 2 el flujo másico 1 y dividirlo entre la humedad
3 menos la humedad 4. Estos valores de humedad son de la carta de humedad o la carta psicométrica. Los valores son específicos para cada presión y temperatura. Entonces nosotros conocemos la temperatura y la presión a la que se trabaja es una atmósfera. Por lo tanto podemos leer esto en nuestra carta. Tenemos que la humedad en 3 sería de 0.0125 a estas condiciones. Y la humedad en 4 a estas condiciones sería de 0.035. Entonces lo llenamos. Y de esta manera tenemos la humedad en 4 y la humedad en 3. Y podemos calcular, por lo tanto, la masa de aire seco, la cual lo vamos a calcular por aquí. Ponemos que la masa de aire seco va a ser igual y procedemos a resolver. M2, seleccionamos M2 menos M1, seleccionamos a M1, cerramos nuestro paréntesis y lo vamos a dividir entre Y3, abrimos un paréntesis, seleccionamos a Y3, menos Y4, seleccionamos a Y4. Cerramos nuestro paréntesis y de esta manera vamos a obtener la masa de aire seco. Entonces, una vez que tenemos esta masa de aire seco, podemos sustituirla aquí para obtener el flujo másico 3 y aquí para obtener el flujo másico 4. Entonces lo hacemos. Empezamos por el flujo másico 3, que sería igual a la masa de aire seco, la seleccionamos, sumado con la masa de aire seco nuevamente, pero multiplicado ahora por la humedad en esa corriente. Entonces calculamos y de esta manera obtenemos el flujo másico 3. Para obtener el flujo másico 4 hacemos exactamente lo mismo. Entonces nos vamos aquí, flujo másico 4, abrimos un paréntesis, seleccionamos la masa de aire y esto va a ir sumado con la masa de aire nuevamente, pero multiplicado por la humedad en dicha corriente. Entonces hacemos nuestro cálculo y de esta manera obtenemos aquí también nuestro flujo másico 4. Entonces de esta manera tendríamos el flujo másico 1, el flujo másico 2, el flujo másico 3 y nuestro flujo másico 4. Lo único que nos faltaría calcular entonces sería el flujo volumétrico del ventilador a la salida, que es lo que vamos a calcular y lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Para calcular el flujo volumétrico tenemos que la masa de aire seco multiplicado por el volumen de aire seco más el volumen de saturación menos el volumen de aire seco dividido entre la humedad de saturación y esto multiplicado por la humedad absoluta nos tiene que dar el flujo volumétrico. El volumen de aire seco, el volumen de saturación y la humedad de saturación son valores que vamos a leer en nuestra carta de humedad. Estos valores van a ser específicos para cada rango de temperatura y presión. Nosotros conocemos la temperatura, que es de 38 grados centígrados, y sabemos que la presión a la que trabajamos es de una atmósfera. Por lo tanto, podemos leer estos valores en nuestra carta psicométrica. Entonces, aquí ya tenemos los valores. El volumen de aire seco va a ser 0.88 y el volumen de saturación va a ser 0.945 y la humedad de saturación va a ser 0.045. Una vez que tenemos esto, podemos calcular ahora sí nuestro flujo volumétrico. Entonces, esto lo vamos a hacer en esta celda. Entonces aquí vamos a poner que la masa de aire seco la seleccionamos, porque ya la calculamos, más, abrimos un paréntesis y vamos a poner que el volumen de saturación menos el volumen de aire seco dividido entre la humedad de saturación, la seleccionamos, y esto multiplicado por la humedad absoluta nos tiene que dar nuestro flujo volumétrico, el cual es de 15.873.0664. Entonces, una vez que tenemos este flujo volumétrico, podemos decir que nuestro problema queda resuelto. Este flujo queda en metros cúbicos por hora
Y una vez que conocemos esto, resolvemos el problema planteado y damos por terminado esto.